Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Iglesia de huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Muy buenos días. Les saludamos a todos ustedes, iglesia. Bienvenidos a este domingo 19. Les comento que comencé a revisar si la palabra culto existía en la Biblia y no se halló. Pero sin embargo, al buscar en nuestro famoso buscador Google, encontré que estaba vinculado con la palabra adoración. Y salió un versículo de la Biblia. Y quería compartirles para empezar nuestra reunión de hoy. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, vamos a empezar nuestra reunión de hoy dirigiéndonos a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Nuestro Señor y Dios, que creaste los cielos y la tierra, permítenos acceder, Señor, a tu casa, a tu altar, para decirle primero que lo amamos, para decirle, Señor, que creemos en usted y en sus planes, en sus lazos de amor eterno, que, Señor, van más allá de lo que pudiéramos pensar y en la lógica humana alcanzar. Padre, nos sujetamos a usted. Nuestro ser, nuestro corazón está disponible para que en esta mañana reconozcamos, busquemos y escuchemos, Señor. Gracias por permitirnos, gracias por hacernos hijos e hijas con esa capacidad innata de adorar. Gracias, mi Dios, porque nos amas en gran manera. Y en el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Continuamos con este culto dominical. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres
eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amado buen Dios y Padre Celestial, por favor, Señor, no nos dejes caer en tentación. Padre eterno, en este momento, Señor, venimos a pedirte, Señor, para que tengas el control de nuestro país. Padre Celestial, estamos atravesando momentos muy difíciles, que no permita, Señor, que nuestra fe desmaye. Padre eterno, Padre de la gloria, a ti acudimos, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres un Dios que nos escuchas y nos oyes, Señor, a las 24 horas del día. Por eso acudimos a ti, Señor, para que aumente en estos momentos, Señor, de
de tribulaciones que estamos pasando, que nuestra fe no desmaye, que estemos contigo, Señor, alabándote, glorificándote, rindiéndote el culto que tú te mereces, Señor, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor, y nosotros como hijos tuyos, Señor, lo sabemos, lo entendemos y lo comprendemos. Padre eterno, te pedimos en este momento, Señor, para que esos hospitales que están colapsando, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, vaya por esas almas que tengan, Señor, un encuentro personal contigo. Padre Celestial, también clamamos en esta hora, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por cada uno de los miembros, Señor, por los diferentes departamentos, departamento CESI, departamento SEC. Nos acordamos también, Señor, de nuestra liga femenina. Nos acordamos de nuestra escuela dominical, Padre Celestial, de nuestros estudios bíblicos, Señor. Padre eterno, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien guíe, quien esté ahí presente, Señor, diciéndonos la forma, Señor, cómo debemos adorarte. Señor, que con corazón genuino, con corazón íntegro, Señor, nos acerquemos a ti para decirte todos nuestros sentimientos, todo lo que sentimos, Padre eterno. Gracias, Señor, por cada familia, gracias por el ministerio de matrimonios. Te pedimos, Señor, para que cada día, Señor, como pareja seamos sólidos, Señor, y demos un buen testimonio ante nuestro país, ante la nación, Señor, que tanto lo necesita. Señor, te pedimos, Padre Celestial, por nuestros pastores, para que tú, Señor, algunos no tienen, se han quedado en esta pandemia, se han quedado sin el pan para el sustento de su casa. Tú, Señor, provee, Señor, como Iglesia Evangélica Peruana. Reconocemos, Señor, que nuestros pastores están atravesando muchas dolencias, Señor. Algunos han fallecido por el COVID, pero te pedimos, Señor, que tú cubras, protejas a su familia, que le des el consuelo, Señor. Pero sobre todo, Señor, una esperanza que hay allá, Señor, en el cielo, que nos vamos a encontrar contigo, Señor, y que ellos están gozando de la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta hora también, Señor, pedirte a nivel mundial, Señor, que ya aparezca, Señor, que descubran la vacuna, para que ya esto cese, Señor, y que los corazones reconozcan, Señor, de que hay un Dios soberano, un Dios que hay que adorarte, un Cristo de la gloria que nos enseñó a orar, Señor, su modelo de ir a la montaña, oraba, Señor, con ejemplo, yendo a las montañas más altas a orar y a clamar. Por eso, Señor, te pedimos que también nosotros lo hagamos en nuestras casas, en nuestros hogares, enseñando a nuestros hijos, Señor, que dependemos de ti, de que dependemos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios santo, Señor, que está con nosotros, que no nos abandona, que no nos deja, que no nos descuida. Te pedimos, Señor, por los hospitales, especialmente por el hospital del niño, Señor, que cuántos bebés están sufriendo, Señor, en este momento de hambre y de frío, Señor. Padre Celestial, tú que nos oyes, tú que nos escuchas, tú que estás atento a nuestros clamores, Señor. Por eso nos acercamos a ti, para que nos ayudes, Señor, en todo momento, para que nos ayudes, Señor, en nuestra vida espiritual, para que nos ayudes en nuestra vida material, Señor, y que también nos ayudes a predicar tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, que nuestra fe no desmaye, de nuestro amor no desmaye, para el amor al prójimo. Padre Celestial, todos estos favores te pido y te suplico, sabiendo, Señor, que tú nos escuchas, que tú nos oyes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu vanidad, virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder por la sangre que vertió. Quieres a Cristo servir y agradar, virtud hay en él, virtud en él. Quieres corona de vida ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder por la sangre que vertió. Hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre por la oportunidad que tenemos de compartir luego de algunos meses ya de la vuelta a casa de Paul, poder compartir nuestro testimonio en este momento. Gracias a Él, todo lo que Él ha hecho con nosotros, nos da la oportunidad siempre de poder compartirlo, no solamente con hermanos en la fe que necesitan levantar ánimos, levantar espíritus en el sentido de que volver a mirar el poder de Dios, sino también para aquellos que no conocen de Él y que necesitan saber que hay un Dios vivo que aún espera por ellos y que aún los espera con los brazos abiertos. Bueno, en nuestro caso, algunos nos conocen, otros no. Nuestros nombres son Paul Chumbe Paredes, mi nombre es Rosa González. Somos un matrimonio joven, llevamos 7 años de casados. Y bueno, como toda pareja joven, hace ya 7 años atrás, pues teníamos muchas ilusiones, muchas metas, muchos sueños. Y queríamos andar por un camino en el cual nos llevara hacia ello. Pero nuestros caminos no son los caminos de Dios, nuestros planes no son sus planes. Y al final siempre el camino tiende a cambiar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros y de acuerdo al propósito para el cual fuimos creados. Y es por eso que a lo largo de 6 años estuvimos batallando como matrimonio con una enfermedad autoinmune en mi esposo que se llama dermatomiositis, una enfermedad que atacaba sus músculos, que lo debilitaba, que lo cansaba, aún para trabajar, aún para estudiar. Y llegó un momento donde ya no lo podíamos hacer, ya no se sentía, digamos, cómodo para hacerlo. Y por eso llegábamos pues con ciertos traspiés, altibajos emocionales, económicos, físicos. Y sin embargo nosotros seguíamos insistiendo por un camino en el cual no era al final. Y a lo largo de todo ese tiempo el Señor a través de todas esas pruebas nos hablaba y nos enseñaba y nosotros pensábamos que entendíamos lo que Él quería hacer con nuestras vidas. Sin embargo, el tema de las deudas, el problema económico, trabajo, el estrés, las dificultades que se presentaban en nuestro hogar como matrimonio, pues nos llevaban cada vez más lejos de las cosas que Dios quería que nosotros hiciéramos. Y es entonces, pues, cuando las cosas se empiezan a complicar en casa,
Empezamos a tener cierto distanciamiento entre nosotros, empezó a cortarse la comunicación, estábamos demasiado absorbidos por el trabajo de él, mi trabajo, ya casi no nos veíamos en casa porque teníamos horarios demasiado complicados. Él había vuelto a estudiar, entonces prácticamente no nos veíamos más que para dormir, y solamente era dormir, no había conversación, no había diálogo, no había comunión como pareja, como esposos, ¿no? Delante de Dios. Si cada uno de nosotros hacía un devocional, era una cosa individual y listo. Pero esa unión, esa comunión como esposos, como pareja, no la había. Esa búsqueda continua en oración de Dios, de su presencia, de su guía, no la había. Y es por eso que a pesar de las pruebas que pasábamos ambos, el Señor permitió que pasara algo aún quizás más difícil, un trago amargo como se le diría, un trago que era muy difícil de digerir para mí como esposa. Y es que el noviembre del año pasado a mi esposo le da un ACV, un derrame, para el cual él ya no reaccionó. Llegamos al hospital, inmediatamente lo indujeron en coma, estuvo 15 días dormido y intubado a una máquina, conectado a otras máquinas más, que en ese momento yo no tenía ni idea lo que era y qué era lo que había pasado. Momentos en los cuales para mí fueron muy difíciles como esposa, como compañera de él, pero también sobre todo de muchas interrogantes, de muchas preguntas hacia Dios. Siendo una pareja tan joven, siendo dos personas independientes, con tantos sueños, con tantas ideas, con tantos planes, ¿por qué, no? Empieza la pregunta, el por qué. Ese momento para mí fue muy difícil. Pienso yo que la primera semana en la cual pasó todo esto fue muy difícil para mí, en la cual yo no dejaba de llorar, yo no dejaba de estar triste, yo no dejaba de sentirme que en cualquier momento iba a enviudar o que en cualquier momento me iba a quedar sola, qué iba a ser de mí, ¿no? O sea, empezaban a venir a mi cabeza muchos pensamientos, muchas dudas, muchas interrogantes que me llevaban a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites todo esto? ¿Por qué lo haces sufrir? ¿No? Primeras preguntas que me llevan a buscarlo de esa manera, pero más como un reclamo que con una sujeción, que ver qué era lo que quería con todo esto, que es lo que normalmente deberíamos buscar en esos momentos. Pero a veces los momentos son tan difíciles que nuestra humanidad y nuestra carnalidad nos llevan a sentir emociones, sentimientos que nos llevan a hacer preguntas a Dios. Como por ejemplo la vida de Job. Ese libro ha sido de mucha bendición para nosotros más de una vez y nos enseña siempre lo mismo, que debemos siempre confiar en Dios, pero también nos enseña que nuestra humanidad siempre nos va a hacer, digamos, flaquear en nuestra fe. Luego de una larga semana que me sentía así, porque era la prueba más difícil para mí y para él, estando donde estaba dormido, pero también Dios permitió, por eso indico que Dios permite en estas cosas y las transforma en prueba. Si es un ataque del enemigo para desanimarnos, para desalentarnos, para hacernos sentir abandonados, miserables, tristes, abandonados de parte de Dios, al final Dios transforma todo eso y lo convierte en una prueba para tratarnos, para pulirnos, para lograr buscar a tal punto su presencia y su espíritu y entender cuál es el propósito, entender cuál es la razón de todo ello y entender qué es lo que Él quiere de más de nosotros. Y para eso Dios puso personas en mi vida, puso personas, amigos, amigas que fueron a buscarme, que fueron mi compañía, mi paño de lágrimas, que fueron mis voces consejeras, mis voces amigas, y que me ayudaron a entender de muchas perspectivas qué era lo que yo tenía que hacer. Al final lo entendí. Lo primero que hice cuando entendí todo ese mensaje fue llegar a mi casa, doblar rodillas, con una fotografía de ambos jóvenes cuando recién nos conocimos y nuestros aros de matrimonio, y empecé a clamar a Dios.
empecé a suplicarle por su misericordia. Empecé a suplicarle por la promesa que nos dio, una promesa de vida eterna, una promesa de unión matrimonial, una promesa de amor de parte de Él, en el cual su palabra siempre nos habla de su amor, de su misericordia, de su gracia. Y yo me agarré tan fuerte de eso, que mi clamor era tan fuerte hacia Dios, y yo sé que el Espíritu Santo fue mi mejor apoyo, mi mejor consuelo en ese momento, y fue el que me dio las fuerzas suficientes y las palabras adecuadas para pedirle a Dios solo una cosa: Señor, si es tu voluntad y tú sabes que la vida de mi esposo va a sufrir aún más, tú mejor que nadie sabes lo que le espera. Si es tu voluntad, que descanse. Yo le acepto. Yo me rindo y yo me sujeto a lo que tú dictamines. Pero Señor, si tu gracia y tu misericordia son abundantes y son aún más grandes, Señor, y tú le vas a devolver la vida, Señor, guárdalo, protégelo y no dejes que nada malo le pase cuando Él despierte. Y así eran mis oraciones todos los días, orando por su vida. Cada vez que yo iba al hospital, los médicos me decían: no hay esperanza, no hay solución, no hay una manera de sanarlo. ¿Sabe qué, Señor? Al final, fue uno de los últimos días, me dijeron: solo un milagro lo puede levantar. Ya hemos hecho todo lo que podemos. Le estamos dando las medicinas que podemos. Él no deja de convulsionar, todos los días convulsiona, no hay momento en que no deje de hacerlo, no hay medicina, la medicina trata de hacer lo posible, pero una serie de peros y negativas que al final es cualquier persona, cualquier ser humano se sentiría desolado. Y sí, yo me sentía muy mal, llegaba triste a mi casa, pero de frente llegaba a orar otra vez y otra vez y otra vez, hasta que Dios me contestó. Una noche, yo buscando de su presencia, parece increíble, pero es la voz del Espíritu la que habla. Solo escuché una voz a lo audible que me dijo: 15 días. Es lo único que me dijo. Y yo, en mi alegría y mi gozo de saber, de escuchar esa voz que retozó por todo mi ser y por todo mi corazón, corrí al calendario y marqué esos 15 días y empecé a contarlos, y era una cosa íntima entre Dios y mi persona. Y esos 15 días pasaron. Y esos 15 días, y al cumplir esos 15 días, Él despertó. Y esa parte de la historia, hermanos, la tiene Él. Bueno, hermanos, como dijo mi esposa, sí, Dios me dio una prueba tan grande que sirvió de mucho en realidad. Porque ese tiempo que yo estuve dormido, tuve una comunión muy íntima con Él y con el Espíritu Santo. Estuve en unas circunstancias, en unos lugares increíbles, pero nunca me dejé aferrar del Espíritu Santo ni de mi Señor. Y eso que yo, estando dormido, yo también tenía esa incertidumbre de saber qué me iba a pasar. Era como un desierto para mi alma, para mi mente, donde me pasaron muchas cosas, donde fui atacado por el enemigo. Porque como ustedes saben, el lugar donde el enemigo ataca más es la mente. Y ahí fui atacado, pero nunca dejé de buscar al Espíritu Santo, a pesar de todo. Ahí fue donde pude ver y sentir la fidelidad y el amor de nuestro Padre. Ahí también pude sentir no solamente eso, sino que conocí
los lugares que, como dice la Biblia, ¿no? El cielo, que es exactamente como dice la Biblia. Y también conocí el otro lugar. Pero en ese momento que me sentí en ese lugar oscuro, ¿cómo le puedo decir? Un lugar de mucha tristeza, mucho miedo. Inclusive yo también sentí miedo. Pero recordé que Dios nos ama. Recordé que nuestro Padre no va a dejar que nunca nos pase algo mal. Yo vengo a decirles con mucha seguridad que ahora, en estos tiempos de incertidumbre, de miedo que embarga a todo el mundo, nuestro Dios, el Dios de los milagros, el Dios viviente, se sigue moviendo de una manera muy increíble. Porque cuando yo desperté, los doctores querían hacerme muchas cosas. Querían abrir mi cabeza para operarla. Tuve algunas heridas, por lo mismo que estuve postrado en cama. También querían tocarme mi cuerpo. Pero les diré que Dios nunca permitió eso. Dios no permitió que el hombre me toque. Al contrario, utilizó eso, mis heridas, mi situación, para mostrarle a los doctores que Él es el Dios de los milagros. Que ellos pueden decir muchas cosas. Que ellos pueden decir y dar sus diagnósticos. Pero Dios es el último en decir y decidir sobre nuestras vidas. Él nunca falta a sus promesas. Él nos ha prometido estar con nosotros en todo momento, hasta el fin del mundo. Él siempre, no importa las circunstancias, no importa ¿cómo les puedo decir? No importa los diagnósticos, para Él no valen eso. A mí me dijeron que no iba a poder hablar, que de repente si despertaba no iba a tener mis recuerdos. Pero como me ven ahora, les puedo hablar, les puedo conversar. Pero a pesar de que pasó eso, Dios no dejó de moverse en mí, Dios no dejó de tocarme. Porque después que me dieron de alta, como estuve intubado 15 días, me pasó unas cosas en mi garganta, las inflamaron. Y estaba perdiendo poco a poco la capacidad de respirar. Y como ven, por eso ahora tengo una traqueotomía. Pero siempre, siempre mi Señor, nuestro Señor, estuvo a mi lado. Nunca lo dejé de buscar. Sí, sentía tristeza, sí sentía una pena,
porque yo joven tenía muchas expectativas, muchos sueños, muchos deseos, pero exactamente es eso. Mis caminos o mis deseos o mis planes no son los míos, si no le consultamos a nuestro Padre. Él sí nos prometió que sus planes son de bien y de paz para nosotros. Hermanos, solamente quiero decirles que confiemos en nuestro Padre siempre, que nunca lo dejemos de hacer. Él nos ama mucho. Y si a veces nos hemos equivocado o hemos apartado del camino, a Él no le importa eso. A Él lo único que le importa es que reconozcamos nuestro pecado, porque Él tiene sus brazos abiertos, esperándonos, como el Padre al Hijo pródigo. Espero que este testimonio de ambos les haga pensar que nuestro Padre tiene el control de todo, que a Él no se le escapa nada. Y Él siempre nos va a cuidar a pesar de estas circunstancias. Él no nos va a dejar de cuidar, porque somos sus hijos y Él nuestro Padre. Esto es todo, hermanos. Que el Dios viviente, los bendiga. Muchas gracias. Amado Dios, tú nos dijiste, Señor, que tenemos que darte gracias y darte gracias en todo. En esto nos conocerás que somos tus hijos. Hoy queremos darte las gracias, Señor, y darte las gracias por todo. Y queremos hacerlo con un corazón rendido a ti, para entender, Señor, que cuando nos allanamos con un corazón así, Señor, tú nos fortaleces, porque entendemos que somos más dependientes de ti en cada momento de nuestra vida. Te agradecemos porque tú nos has dado todo, te agradecemos porque nos has considerado tus hijos y también te agradecemos porque nos haces pasar esta prueba, estos momentos. En todo y por todo, Señor, te decimos de que gracias por los momentos que estamos pasando. Gracias por este aislamiento social, porque estamos tan cerca más de ti. No solamente te sentíamos, sino te vemos a través de cada día, Señor, que pasamos en casa. Nos aislaste, pero nos diste la libertad de tenerte más cerca, de sentirte, de verte, a través, Señor, de tu palabra, a través de la familia y a través, Señor, de todos nuestros hermanos que están en diferentes lugares. Algo sorprendente, Señor, de saber que en este aislamiento estamos rodeados de tecnologías y conocemos más
de lo grande que pones todas las cosas para nosotros. También te agradecemos por la familia que estamos cada día más cerca. Te agradecemos también, Señor, por cada minuto que tú nos estás dando para entenderte, para comprenderte, que tenemos que estar cerca de ti, pero también orando. Amado Señor, gracias por todo lo que tú nos estás haciendo pasar. No es la excepción, Señor. Tú lo has querido así, porque es tu voluntad para este mundo, pero sobre todo para los que te conocemos. Como dice tu palabra, Señor, que vivamos con fe, que vivamos en amor, pero sobre todo teniendo esperanza. Y en esta mañana te agradecemos por la fe. Y Señor, solamente te decimos, aumenta nuestra fe, Señor, para seguir creyendo, para que nuestro ánimo no decaiga, sino que cada día se fortalezca, conociéndote más a través de estos momentos. En amor, para que vivamos amándonos, tan cual lejos están, Señor, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, pero viviendo tan cerca a través del Espíritu. También te agradecemos, Señor, porque vivimos en esperanza y tú cada día renazcas en nuestros corazones esa esperanza para seguir creyendo de que nuestra morada, Señor, no es aquí, sino hay una esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, una morada eterna. Amado Señor, que todo esto lo que te pedimos con un corazón, Señor, renacido, renovado, haga que todo lo que te agradecemos y te pedimos, tú nos los contestes, Señor, de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a lo que tú eres para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, ahora y siempre. Quédate en cada corazón que en esta mañana está, Señor, presente, adorándote como tú, Señor, quieres que te adoremos. Acomódanos, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, para recibir tu palabra. Y también, Señor, para practicarla y vivir de acuerdo a ella. Gracias, Señor, por esta promesa que tú nos das, que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú nos lo darás, tú nos responderás. Y en ese nombre, Señor, en esta mañana te pedimos, y siempre, Señor, siendo agradecidos, aún, Señor, en los momentos que tú nos haces pasar. Amado Dios, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Continuando con nuestro culto, el tema de hoy que vamos a tratar se llama la falsa madurez cristiana. Nos dirigiremos a nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 23. La palabra de nuestro Señor dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2: os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3:
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5. ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ninguno que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Versículo 23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Muy buenos días, hermanos amados en la fe. Nos encontramos aquí a los pies de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo y su Espíritu, para adorarle y también para aprender de Él. El día de hoy vamos a tratar el tema de la falsa madurez cristiana, en base a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 23. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos bajo la comunión tuya, de tu Espíritu y tu Hijo Jesucristo, Señor, y alrededor de tu palabra, para adorarte como pueblo de Dios, para rendirte culto y también para aprender de ti. Te pedimos la guía tuya, Señor, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú hables, Señor, a nuestra alma, que muevas nuestras emociones y también nuestra voluntad, para hacer lo que a ti te agrada, para servirte como tú quieres, para andar, Señor, como Cristo
estuvo en la tierra caminando entre nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Leo para empezar Gálatas 6:3, que dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Otra vez, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los creyentes que andan en la carne siempre practican la falsa madurez cristiana y lo hacen tan continuo que llegan a engañarse a sí mismos. Y tristemente esa era la realidad de los hermanos de la iglesia de Corinto y también el error de los creyentes perseguidos del tiempo del apóstol Santiago. Observemos las 9 características que señaló el apóstol Pablo con la finalidad de ayudarles a que salgan de este engaño. En el versículo 1 de 1 Corintios 3 está la primera característica. Los hermanos carnales creen y adoptan una actitud espiritual. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y estas personas se creen que están andando espiritualmente. Y el creyente carnal lo muestra imitando humanamente y carnalmente las manifestaciones espirituales. Son aquellos hermanos que hacen aspavientos de su espiritualidad. Son aquellos que quieren impresionar a otros por la cantidad de tiempo que manifiestan públicamente que están orando. Son los que dicen que tienen sus dones manifiestos y están publicándolo. Son aquellos que no están tranquilos si alguien no los admira por su dedicación, su devoción al Señor. Y es que la dignidad y la autoridad espiritual, ellos lo reemplazan por el orgullo, la autosuficiencia y la jactancia personal. No resisten a una comunicación a nivel espiritual. Son incapaces de comprender los propósitos y los principios de Dios. Dice la Escritura en capítulo 12, versículo 15, que ellos no pueden juzgar todas las cosas. Usan la venganza en lugar de la misericordia. Ven a la iglesia como una organización solamente humana y no como un organismo vivo de naturaleza espiritual. Por esta razón, Pablo los descubre, los desnuda, los revela, mostrando su comportamiento en el versículo 3. Y dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Llaman a la iglesia, estas personas le llaman la iglesia inclusiva, pero en la práctica es exclusiva porque hostigan a los hermanos que piensan diferente a ellos. Los cansan, los acosan y logran sacarlos de la iglesia. Lo segundo es, estas personas se creen que son adultos en la fe. Y en el mismo versículo 1, Pablo los desmiente diciendo que no pudo tratarlos como espirituales, sino como carnales, pero dice al final, como a niños en Cristo. Y en realidad, adoptar una actitud que no le pertenece es como ponerse una camisa muy ancha. Cuando un niño trata de imitar a sus padres en su manera de hablar y actuar, se ve inmediatamente una cosa ridícula y risible. Así hay hermanos que deciden adoptar permanentemente una falsa actitud de madurez para ponerse a la altura de otros que sí lo son. Alcanzar la adultez o la madurez en la carrera o vida cristiana es por el desarrollo espiritual, por haber estado en comunión íntima con Jesucristo, por la obediencia a la palabra de Dios, por los tiempos perseverantes y prolongados de estar en la presencia de Dios en oración. No nos olvidemos la experiencia, el testimonio y ejemplo de Moisés, que le brillaba el rostro por haber estado 40 días en la presencia de Jehová. Eso no se adquiere de la noche a la mañana,
en los días previos a las elecciones de ancianos, diáconos o directivas. Y aquí quiero dar el testimonio de un siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor y que muchos conocieron en Maranata. Hablo del pastor Federico Muñoz. Él fue quien me discipuló. En la sala de su casa acepté al Señor. Ahí empezó el nuevo nacimiento en mí. Él me guió a hacer esta decisión. Y al pastor Muñoz, en varias ocasiones la iglesia, evaluando su trabajo en las asambleas, lo criticaban, lo censuraban, le decían que faltaba hacer muchas cosas. Y ciertamente es posible que siendo una iglesia llena en ese tiempo, y él solamente era un pastor, no le alcanzaba el tiempo para atender a todos, como idealmente se requiere. Y tenía sus errores, tenía sus fallas, pero nadie le puede reprochar la vida de comunión que llevaba él con el Señor. Él era un hombre de oración. Él tenía un don muy desarrollado de evangelista, no solamente en el púlpito, sino también de manera personal. Él conocía tremendamente las Sagradas Escrituras. Cuando uno le preguntaba sobre algún tema, él no respondía con sus palabras, sino que le indicaba el libro, el capítulo y el versículo, para que uno vea en la palabra de Dios la respuesta. Tremendo siervo de Dios. Cuando uno estaba en presencia de él, percibía que él era un hombre que estaba y había estado en comunión íntima con Dios. Se notaba una santidad en él, muy especial. Esa era la personalidad que había adquirido al estar junto y en comunión con Dios. Y este es un ejemplo para nosotros. Los hermanos adultos o maduros en la fe son los que han salido airosos de muchas pruebas. Pueden tener muchas heridas, pero por dentro son fuertes porque siempre han estado y están sujetos con sus manos débiles de la mano fuerte y poderosa de Jesucristo. En tercer lugar, los hermanos carnales se creían capaces de entender las Sagradas Escrituras. En el versículo 2, Pablo les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esto quiere decir que a pesar de años en los caminos de la fe, estos hermanos no desarrollan la capacidad de discernir el mensaje de Dios para sus propias vidas y menos para los demás. Notemos el uso del tiempo pasado y el tiempo presente en el reproche de Pablo a los hermanos corintios. Dice: porque aún no erais capaces, tiempo pasado, ni sois capaces todavía, tiempo presente. Por eso solo actúan con la razón y no entienden que el Espíritu de Dios quiere hablar a su mente, a su corazón, a su alma. Su comprensión de las Escrituras es igual a una persona que lee las noticias en el periódico y concluye que eso nada tiene que ver con él. Es como el agua que le resbala al pato. En internet veo a muchos hermanos que en Facebook y en WhatsApp citan textos bíblicos con imágenes muy bonitas, copian y ponen devocionales extensos, pero viendo sus vidas muestran que no creen en las promesas de Dios, que no tienen fe en el Señor, porque andan asustados por todo, no obedecen a Dios, se comportan y reaccionan carnalmente, no son personas de oración y no sirven al Señor. A propósito de esto último, una ancianita allá en Guatemala, en Centroamérica, me dijo: pastor, y ella era una tremenda evangelista, me dijo: pastor, los que no sirven al Señor, no sirven. Y esto es para meditar y aplicarlo cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 2, versículos 6 y 9. Les leo, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso es muy diferente introducir nuestro conocimiento a la palabra de Dios en lugar de dejar que ella nos hable y ponga el conocimiento de Dios en nuestra mente. Las sectas falsas y las herejías se caracterizan por adulterar la palabra de Dios, torciendo su significado y reemplazando aún las palabras del texto bíblico para sustentar sus criterios personales. En cuarto lugar, hay personas que creen que pertenecen a un líder de la iglesia. Versículos 4 y 5 dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esa expresión, yo soy de, que Pablo repite aquí para graficar a estos hermanos, da a notar varias cosas. Primero, la idea de pertenencia es por un interés personal, por conveniencia, por el deseo de tener una ventaja personal sobre los que no forman parte de ese círculo o grupo. Es escudarse o apoyarse en alguien que tiene cierta posición de autoridad o mayor conocimiento. También es por practicar el pecado de endiosar a las personas y ponerlas por encima del verdadero Dios o de la esposa del Cordero, que es la iglesia. Ellos piensan que estas personas son muy importantes, por eso es que se pliegan a ellos. Y según 1 Corintios 1:12, se entiende que la iglesia estaba dividida en por lo menos 5 partes. La primera estaban los que apoyaban a Pablo. El segundo grupo, los que apoyaban a Apolos. El tercer grupo, los que apoyaban a Cefas. El cuarto grupo, los que decían que eran de Cristo y se creían más espirituales que los demás. Y el quinto, que no está escrito, pero se supone, los que no decían nada, se mantenían al margen. Es semejante a las personas que en las encuestas se les llama aquellos que no saben o no opinan. Este tipo de comportamiento en una iglesia solo revela carnalidad, porque divide al cuerpo de Cristo, fomenta contiendas. No hay verdadera unidad y menos armonía porque no son de un mismo parecer. Luego del mensaje en su Biblia pueden ver 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13 y van a notar eso. Pablo también señala que esto refleja la idea de que estas personas y sus seguidores creen que son indispensables y que gracias a ellos la iglesia existe y la iglesia se mantiene en pie y la iglesia sigue desarrollándose. Por eso Pablo dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 1 Corintios 3:5. En la iglesia de Jesucristo todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Cuando terminamos algún encargo dado por Dios, solamente podemos decir: siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que Dios nos ha pedido o nos ha ordenado. En realidad no hay mérito alguno, ni ninguno de nosotros tiene alguna cosa de que jactarse. Todo proviene de Él y es para Él. En quinto lugar, hay personas carnales que creen que son indispensables para el crecimiento de la obra. Versículos 5 al 7. Volviendo a leer el versículo 5, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El hecho de que Dios obre a través de nosotros, simples y débiles mortales, no significa que haya algún mérito o poder para que la iglesia avance o se edifique. Pablo dice claramente: pero el crecimiento lo ha dado Dios, versículo 6. Ninguna persona es algo o alguien, solo Dios es importante e imprescindible porque Él es el único que da el crecimiento, versículo 7. Lo enfatiza el apóstol Pablo. De allí la importancia, hermanos, de orar porque dependemos totalmente de Dios, su poder y su voluntad.
Es muy carnal creerse dueño de la iglesia y peor aún, quererse adueñar de la vida de las personas. Por eso debemos tener presente siempre la verdad escrita en la fachada de nuestro templo Maranata, basada en las Sagradas Escrituras, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Estas personas carnales también creían en la autorrecompensa. Querían que les premien, les feliciten, les aplaudan por haber hecho algo por la obra del Señor o por la iglesia. Versículos 8 al 15, leo con ustedes. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, mis hermanos, estos creyentes asumían que merecían algún premio por servir al Señor en la iglesia. Y algunos pensaban que eran mejores que otros. Por eso Pablo le dice: el que planta y el que riega son una misma cosa. Versículo 8. Esta actitud fomenta envidia, rivalidad, las odiosas comparaciones y la competencia malsana entre los líderes. La iglesia no es un lugar para estar compitiendo unos con otros. En realidad, delante de Dios no somos nada. Esta tendencia da como resultado hacer celebraciones pomposas para ensalzar a los líderes preferidos y no dar la gloria al Señor. Y por eso es que algunos cultos de acción de gracias por reconocer a algún hermano lo que ha hecho, a veces cae en sospecha porque dentro del programa no se da gloria a Dios. También Pablo les afirma que van a ser recompensados, pero de parte de Dios. O sea, que Dios no se olvida de su labor o su trabajo y los va a recompensar. Asimismo, también en este pasaje, Pablo los ubica en la obra del Señor. Dice que algunos son colaboradores de Dios y otros labranza de Dios. Versículo 9. Esto significa que en la iglesia algunos están encargados de dar instrucción y otros de recibir instrucción, cada uno con una responsabilidad asignada por Dios. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de acuerdo a esto, el creyente va a servir al Señor según el don que Dios le ha dado, según el llamado que Dios hace y según el envío que Dios establece. La preocupación principal de los servidores de Dios debe ser cómo sobreedifica cada uno. En el versículo 10 el apóstol Pablo lo dice. O sea, lo que se hace para Dios, dice que Él la va a probar por fuego. Y tomando este ejemplo o esta analogía, aunque habla de quemar las obras para probarlas, está hablando de examinarlas de manera tan exhaustiva como hace el fuego en aquellos que trabajan en purificar los metales. El fuego separa lo impuro de lo puro, hasta llegar a tener pureza en el metal, casi hasta un 99%. Y el examen del Señor es más exhaustivo todavía que el fuego mismo. Pero el Señor pone este ejemplo para que nos demos cuenta cómo el Señor va a examinar nuestras obras. Y son dos cosas que Dios usa para evaluar nuestro trabajo para Él. Primero,
lo que hace es evaluar la calidad de lo realizado por el medio de este examen que el Señor hace. Y dice que algunos van a hacer obras como si fuera heno, otros hojarasca, otros madera, piedras preciosas, plata y oro. Segundo, otra evaluación que el Señor hace según la durabilidad o la trascendencia de lo ejecutado, porque dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En séptimo lugar, hermanos, es que algunos se creían impunes. Versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si algunos destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La pregunta que les hace el apóstol Pablo da a entender que los hermanos carnales se olvidan de su gran privilegio y posición ante Dios. Son templo de Dios. Esto significa habitáculo, casa o morada de Dios por medio de su Espíritu. La expresión templo de Dios significa que los creyentes le pertenecemos a Él. Nuestro ser, nuestro cuerpo es de Él. Y en realidad le pertenecemos doblemente. Primero porque Él nos creó. Y segundo porque Él nos compró con la sangre preciosa derramada en la cruz por nosotros. Dice las Escrituras, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y esto está también en Efesios 1, 7, está corroborado. Cuando un hermano está en la carne, hace y deshace de la iglesia del Señor. Maltrata a los hermanos. Y ellos piensan que como no les sucede nada, esto no es tan malo o grave, y hasta llega a creer que Dios está aprobando lo que hace. Algunos, como Saulo, antes de conocer al Señor en Hechos 9, pueden hacerlo en el nombre del Señor, pero están errados. Por eso el mismo pasaje muestra que el Señor le dice, en su encuentro con Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hechos 9:5. Esto es semejante a lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No hay entonces impunidad delante de Dios. Nadie va a quedar sin castigo. Tarde o temprano, Dios enviará juicio sobre aquellos que atentan contra la iglesia, porque ella es el cuerpo de Cristo y templo de su Espíritu. En octavo lugar, es creerse, ellos se creían sabios. Versículos 18 al 20. Dice el apóstol Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Si alguno se cree sabio, es esta expresión que utiliza el apóstol Pablo. Y Pablo aquí, el apóstol, es directo contra uno de los rasgos más característicos de un creyente carnal. Actualmente esto es un mal generalizado entre aquellos que confunden inteligencia y buena memoria con sabiduría. Lo primero tiene que ver con acumular conocimiento y manejarlos intelectualmente de manera ordenada para propósitos humanos. Lo segundo tiene que ver con actuar correctamente para resolver conflictos en la vida diaria y establecer correctas relaciones humanas guiadas por el Espíritu de Dios en base a la palabra de Dios. El cristiano carnal busca impresionar e imponerse con sus conocimientos a toda la iglesia. Se ufana de lo que ha aprendido y le gusta humillar a los que no saben o no conocen. Pablo les recomienda a estas personas que sean ignorantes, o sea, que se pongan en disposición de aprender con humildad.
Les advierte que Dios los va a poner en ridículo con sus propios conocimientos, demostrándole que esos conocimientos no tienen valor. Actualmente en nuestras iglesias todavía existe una moda o corriente de hermanos que les gusta lucirse en las reuniones públicas de la congregación. Utilizan términos técnicos y palabras alturadas para demostrar que tienen muchos conocimientos, pero dejan a muchos hermanos humildes y sencillos sin comprender lo que quisieron decir. Y esto es aún más dañino al predicar de esa manera. En noveno y último lugar, es adjudicarse méritos propios. Estos hermanos carnales creen que tienen mérito propio en lo que hacen la obra del Señor. Y dice la palabra de Dios, versículos 21 al 23, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y leo también aquí, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y en realidad, hermanos, nada es ajeno, fuera de lo común o extraordinario como resultado de algún mérito de alguien en especial. Esto tiene relación con las palabras inspiradas del apóstol Pedro cuando dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3. Y el Señor ha provisto a todo ser humano los elementos para vivir. Y también a todo creyente, a todo cristiano, los elementos para llevar una vida piadosa. Si estas cosas nos han sido dadas ya, entonces nos pertenecen. Son nuestras, Dios las otorgó. No hay motivo para jactarse de que tenemos algún mérito por las cosas que manejamos o usamos cotidianamente. La base de la doctrina de mayordomía está en esta declaración. Nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores y daremos cuenta a Él. Por eso Pablo dice en el versículo 23, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. A manera de conclusión les digo, hermanos, la palabra de Dios es un espejo donde debemos examinarnos. Si nosotros estamos caminando delante del Señor, espiritualmente o carnalmente. Si el Señor nos ha redarguido y quiere corregir en nuestra vida, lo primero que debemos hacer a solas con Dios es pedirle perdón y también suplicarle para que el Señor le ayude a andar espiritualmente, dejándose guiar por el Espíritu de Dios y según la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque en tu gran misericordia nos permites escudriñar las Sagradas Escrituras. Y Padre, te agradecemos porque tú quieres que con esta leche espiritual no adulterada podamos edificarnos y crecer. Bendice a tu iglesia, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas, a cada familia, a cada hogar. Protégenos, Padre, fortalece y haz crecer nuestra fe. Nos encomendamos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso
exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te exaltamos, Cordero de Dios, hoy Señor, por siempre y siempre. Y qué rápido se pasó este tiempo, sobre todo porque tenemos la buena compañía de nuestro Padre y Dios, la compañía de ustedes, y hemos sido bendecidos con su palabra, con testimonio, con alabanzas y un culto hermoso que hemos compartido.
Está llegando nuestra audiencia, este canal, hermanos, a nivel provincial, no solo local, pero con ámbito internacional, porque tenemos testimonios de que nos ven más allá de nuestras fronteras nacionales. Y permítame, para finalizar, leer la palabra de Dios en el Salmo 98, los 6 primeros versículos. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová. Toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Listo, hermanos, invitarles nuevamente a ustedes al próximo domingo a nuestros cultos dominicales, pero también a nuestros cultos los miércoles de oración, los espacios que tiene la Liga Femenina a través de su propio culto los jueves, los martes sus reuniones de oración y sábado reuniones de estudio. También recordar que tenemos espacios para matrimonios, espacios para los jóvenes en 3 grupos que hay de adolescentes, de jóvenes y de jóvenes adultos. También tenemos muchos otros espacios de estudio de la palabra del Señor con la escuela dominical y la escuela bíblica. Así que Dios lo bendiga, hermanos, y para acabar vamos a hacerlo dirigiéndonos a nuestro Dios nuevamente. Señor, gracias, agradecemos su buena compañía. Nos confortamos, Señor, saber que esperamos y descansamos en sus promesas. Los días que vendrán no serán fáciles, pero, Señor, confiamos, Señor, en las palabras de tu Hijo Jesús, que nos dijo que era la vida y también nos dijo que era la vida abundante. Esperamos, Señor, en estas promesas y confiamos, Señor, que los días que vienen estaremos sujetos siempre, Señor, a ese gran amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengan un bello día y que la bendición llegue a toda su familia. Nos estamos viendo.